En este video vamos a hacer una introducción al cálculo variacional y a modo de ejemplo vamos a usar el principio de mínima acción o principio de Hamilton para llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a empezar definiendo lo que es un funcional y comparándolo con una función tradicional. Si definimos por ejemplo f de x igual a x al cuadrado, esta función puede tomar valores como 2 y devolvernos 4, 3 nos va a devolver 9 y así sucesivamente. Mientras que un funcional es una función que toma como ingreso a otra función y nos devuelve un número real. Por ejemplo, consideremos a modo de ejemplo el funcional f que va a tomar una función u de x y nos va a devolver la integral de 0 a 1 de 2 por u de x al cuadrado integrado en x. Este funcional puede tomar como ingreso distintas funciones, por ejemplo x al cuadrado o x a la 3 o cualquier otra función u de x, devolviendo en cada caso un número real como salida. Vamos a definir el funcional de acción S como la integral desde t1 hasta t2 de la función del lagrangiano, donde el lagrangiano es igual a la energía cinética menos la energía potencial, y en esta notación vamos a utilizar q sub i como las coordenadas generalizadas y vamos a escribir la derivada de q sub i con respecto al tiempo como q sub i punto. El principio de mínima acción establece que de todas las trayectorias posibles, es decir, aquellas que cumplen con las restricciones del sistema, la trayectoria real será aquella que minimice al funcional de acción que acabamos de describir. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la función de trayectoria, q de t, que va a minimizar este funcional? Justamente ese es el tipo de problemas que se resuelven utilizando cálculo variacional. Vamos a empezar evaluando distintas trayectorias que cumplen las condiciones de nuestro problema, es decir, que arrancan desde t1 y llegan a t2, como por ejemplo la trayectoria q, o también podremos evaluar otra trayectoria w o otra trayectoria b, que son distintas en su trayectoria, pero todas parten del mismo lugar y llegan al mismo final. Si calculamos el funcional de acción para cada una de ellas, vamos a encontrar que tienen distintos valores. De estas funciones nos interesa aquella que tenga el mínimo valor del funcional de acción. Veamos cómo podemos encontrar ese mínimo. Si se tratara de una función común, nosotros encontraríamos que tiene un extremo cuando la derivada de esa función es igual a 0. Entonces buscamos extender el concepto de derivada de una función a la derivada de un funcional. Y esto lo vamos a definir con el operador variacional, que nos permite generalizar algunas de las propiedades del cálculo diferencial al cálculo variacional. De modo que vamos a encontrar el extremo de este funcional, es decir, un máximo mínimo en silla dura, cuando esta primera variación del funcional, que se escribe como delta f, sea igual a 0. Aunque no podemos acomodar todas las funciones posibles en un eje, lo que podemos hacer es plantear qué pasa si a determinada función le aplicamos una pequeña variación. Para definir una pequeña variación arbitraria, lo que vamos a hacer es considerar una función q a la cual le vamos a sumar cualquier función arbitraria w que cumple las condiciones de contorno del problema, es decir, parte de t1 y llega a t2, y además es acotada, no se va al infinito en ningún momento. Pero esta función w la vamos a sumar multiplicada por un escalar epsilon y vamos a evaluar qué pasa cuando este escalar tiende a 0. De modo que lo que vamos a tener es la función q con una pequeña variación arbitraria. Para que esto se entienda mejor, vamos a desarrollar un ejemplo. Supongamos una función de lagrangiano que es igual a una constante m dividido 2 por x punto al cuadrado menos una constante k dividido 2 por x al cuadrado. Este es el lagrangiano típico de un oscilador armónico simple, pero puede funcionar con cualquier otro lagrangiano. Entonces vamos a tener que el funcional de acción es igual a la integral desde t1 hasta t2 de esta función que acabamos de describir integrada en t. Recordemos que tanto x como x puntos son funciones de t. Queremos encontrar la primera variación de esta función, delta de s, y para esto vamos a utilizar la derivada de Gato o derivada de un funcional, que se define como la derivada con respecto a epsilon de este funcional s en este caso, de x más epsilon por w y x punto más epsilon por w punto, y todo esto evaluado cuando epsilon es igual a 0. Entonces planteamos la derivada con respecto a epsilon de nuestro funcional y reemplazamos x punto por x punto más epsilon por w punto, y de forma similar reemplazamos x por x más epsilon por w. Y todo esto lo vamos a evaluar cuando epsilon es igual a 0. Derivamos esta expresión con respecto a epsilon y vamos a aplicar regla de la cadena y finalmente vamos a llegar a esta expresión.
Recordemos que tenemos que evaluarlo cuando epsilon es igual a 0, por lo cual estos dos términos que tienen epsilon se nos van a simplificar. Entonces la primera variación de S nos queda igual a la integral desde t1 hasta t2 de m por x punto por, en lugar de w punto voy a plantearlo como la variación de x punto, menos k por x por la variación en x, reemplazando de esta forma la expresión que habíamos puesto de w, y todo esto integrado en t. Si se fijan, m por x punto es igual a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto, y del mismo modo, menos k por x es la derivada parcial de este lagrangiano con respecto a x. Esto nos permite desarrollar una expresión mucho más rápida para evaluar la primera variación de S. Si consideramos que nuestro lagrangiano es una función de q punto y t, podemos evaluar el diferencial total como la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q por diferencial q más la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto por diferencial de q punto. Del mismo modo, podemos evaluar la primera variación del lagrangiano como la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q por la variación en q más la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto por la primera variación en q punto. Entonces, si S es la integral desde t1 hasta t2 del lagrangiano por diferencial t, la primera variación de S va a ser la integral desde t1 hasta t2 por la primera variación del lagrangiano, que es la que acabamos de describir. Resulta muy práctico utilizar el operador variacional de esta manera para poder expresar las variaciones de un funcional sin necesidad de calcular la derivada de Gatot. Recordemos que para encontrar el mínimo de este funcional vamos a hacer que esta primera variación sea igual a 0. Para seguir operando esta expresión vamos a reemplazar la variación de q punto y la vamos a expresar como la derivada con respecto al tiempo de la variación de q. En un siguiente paso vamos a reemplazar la integral que tiene dos términos por la suma de dos integrales, una para cada término. De modo que en la segunda integral podemos simplificar el diferencial de tiempo y vamos a reescribirla utilizando la integral por partes. Recordemos que la integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. En nuestro caso, u es igual a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto y b es la variación en q. De modo que esta segunda integral nos va a quedar igual a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto por la variación en q, esto evaluado en t2 menos t1, menos la integral de la variación en q por la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto integrado en t. Pero recordemos que la variación de q puede tomar cualquier valor, pero está definida en los extremos. Por lo tanto, tanto la variación de q evaluada en t1 como la variación de q evaluada en t2 son iguales a 0, por lo tanto este término se nos anula. Finalmente nos queda menos la integral de la variación de q por la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto. Y esta la vamos a reemplazar en nuestra expresión original, que vamos a volver a juntar en una sola integral. Si se fijan, podemos hacer un factor común en la variación con respecto a q. Finalmente nos va a quedar que la variación de S es igual a la integral desde t1 hasta t2 de, vamos a abrir un corchete y vamos a tener la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto, y cierro el paréntesis, y todo esto va a estar multiplicado por la variación en q, y el funcional S va a tener un extremo cuando esta variación delta S sea igual a 0. Recordemos que la variación de q, delta q, puede tomar cualquier valor y no necesariamente tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la única forma de que este integral nos dé igual a 0 es que todo el término entre corchetes sea igual a 0. Entonces la derivada del lagrangiano con respecto a q menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto tiene que ser igual a 0. Y de esta forma llegamos a deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange a través del uso de cálculos de variaciones aplicados sobre el principio de minimación, y de esta forma convertimos un problema de minimización en un problema diferencial. Para terminar, podemos ver en pantalla algunas propiedades del operador variacional que nos permiten tratarlo de modo similar al operador diferencial.